Decíamos al comienzo del programa que veíamos con beneplácito esta medida que había adoptado el Poder Ejecutivo de declarar la emergencia de género, de violencia familiar. Y también planteábamos, ¿no?, si esto no era netamente una medida política en virtud de las quejas que se habían producido de diversos sectores de mujeres que decían que desde un tiempo a esta parte, estamos hablando desde hace 7 años, no habían habido acciones concretas en este sentido. Nos acompaña esta noche la diputada provincial Irene Soler del Frente Salteño. ¿Qué tal, diputada? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? ¿Usted cree que esto es una medida netamente política? Sí, es así. El año pasado, en el 2012 mejor dicho, yo presenté un pedido de informes al Ministerio de Derechos Humanos para que me digan si se hacían estadísticas sobre femicidio y sobre violencia de género. Y la ministra de Derechos Humanos, la doctora Pase, que estaba en ese momento, me dijo que no se hacían porque el femicidio no estaba tipificado en el Código Penal, no estaba reconocido en nuestro Código Penal como un delito. Y ese era el motivo por el cual no se medía el fenómeno. No se tenían hasta ese momento datos oficiales. Convengamos que desde 2012 hasta la fecha usted insistió constantemente sobre este tema. Sí, insistí y este año presenté el proyecto solicitando ya que el Estado elabore esas estadísticas. ¿Y por qué? ¿Para qué sirven las estadísticas? Las estadísticas, los datos, sirven para tomar decisiones. No podemos diseñar una política pública si no se tiene medido el fenómeno, si no se tienen datos de dónde se produce, en qué zonas, qué factores influyen. Eso es importantísimo para saber cómo trabajar, cómo afrontar el problema, hacia dónde dirigir las medidas que se tomen, etc. Hasta ahora no se tenían datos, por lo tanto, si se hizo algo, se hizo a ciegas. Ayer sí aprobamos un proyecto que presentó el Ejecutivo y que tiene varias medidas, incluida la elaboración de estadísticas. Otra de las medidas es la creación de 5 juzgados. Bueno, esto que usted dice, creación de 5 juzgados, es un proyecto desde hace 4 años de la propia Corte de Justicia por su iniciativa legislativa, de que también los pedía y no prosperó en la Cámara de Diputados tampoco. Sí, y la creación de 2 casas de refugio. No nos olvidemos que este paquete de medidas se anunciaron el lunes y que el domingo había ocurrido otro femicidio más en Salta, el de una mujer en Orán, que dejó 3 niños huérfanos y que fue asesinada a manos de su expareja, que tenía además ya antecedentes penales. Y bueno, de todas maneras nosotros aprobamos las medidas propuestas por el Ejecutivo. Nos parece que más allá de que sean medidas que se hayan tomado políticamente, son medidas que había que tomar, que falta todavía mucho, porque acá hay que decir que el femicidio y que la violencia de género se producen porque hay cuestiones culturales que influyen. Hay toda una cultura machista que no es, por supuesto, de ahora, sino que lleva hasta siglos, ¿no es cierto?, que se ha formado a lo largo de siglos. No se va a cambiar eso de un día para el otro, pero sí hay que tomar medidas para atacar las causas. Si usted es una de las personas que dice que esto es una medida netamente política, ¿es porque no cree que sea factible la aplicación de lo que estipula este proyecto de ley? No, lo que yo quiero decir es que no ha habido un plan, no había un plan anticipado, esto no forma parte de un plan anticipado, esto se hizo reactivamente por esta última noticia que tuvimos. Ya van, si no me equivoco, por lo menos 11 femicidios en el año. No sabemos con cuánto vamos a terminar y se han tomado estas medidas, como le digo, reactivamente y se ha ido detrás del problema, ¿no? Hablamos de una cuestión netamente cultural y obviamente que está muy arraigada en el seno familiar, y no solamente hablamos de la violencia de género en el sentido que es contra la mujer, sino que es una violencia intrafamiliar que crece constantemente, también crece en la calle. ¿Usted cuál cree que es la medida para prevenir y concientizar en este sentido y evitar que ocurra? Es cierto que hay
Hay muchos hechos de violencia en el ámbito escolar, en el ámbito familiar, etc. Pero en el caso de la violencia de género, esta tiene como motivo una forma de vincularse entre el hombre y la mujer, en donde la mujer se la ve como un sujeto inferior, como alguien inferior. Y las consecuencias son desde la violencia verbal, los golpes, hasta el femicidio, ¿no? Es decir, el femicidio es la expresión más extrema, pero hay muchas otras cosas antes. Que suceden a diario, ¿no? Sí. Bueno, ya nos acompaña y llega desde el Consejo Deliberante la concejal, la doctora Frida Fonseca. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. Justamente, doctora, hablando de esta medida que adoptó el Poder Ejecutivo y que ayer tuvo tratamiento legislativo por la Cámara de Diputados. Esto fue, como también se dijo, una reacción del Ejecutivo Provincial por las medidas que ya venía tomando el municipio en este sentido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, primero saludarlas. Bueno, efectivamente el municipio viene trabajando hace muchos años en el tema de violencia de género, es más, somos muchas las mujeres y las organizaciones, tanto del ámbito institucional, municipal, como desde los ámbitos sociales que vienen planteando la necesidad de medidas urgentes para abordar esta problemática que, como acá bien se decía, es una problemática social histórica en Salta, ¿no? No solamente en la ciudad de Salta y en la provincia de Salta, sino en todo el país, pero que hace núcleo y se fortalece mucho más en las provincias como la nuestra, que comparto con una base conservadora, una base de predominio masculino real, enquistada en nuestra cultura y en nuestra forma de relacionarnos entre los distintos sexos, varones, mujeres, y no solamente contra las mujeres, ¿no?, sino contra el sexo más débil, en este caso también las personas del colectivo LGBT. Entonces hay un margen de violencia muy, muy marcado que se evidencia en las numerosísimas denuncias que hay a nivel provincial, más de 8.000 denuncias, nos decía el OBIF, en este primer semestre del año 2014, en muchos femicidios que hemos podido observar y ver en Salta, y en la situación de las mujeres de sujeción, ¿no es cierto?, que muchas veces ni siquiera es reconocida porque es naturalizada por las víctimas, ¿no? O sea, hay muchas mujeres que sufren la violencia de género en sus familias, en forma histórica, en forma permanente, tanto a nivel psicológico como a nivel físico, económico también, que ni siquiera se dan cuenta de que son víctimas de la violencia de género. Si desligamos todo en el Estado, indudablemente que no podemos conseguir absolutamente nada y han pasado los años y esto fue creciendo. Creo que nos falta compromiso social a todos desde el lugar que nos toca estar. Esto realmente traspasa distintas disciplinas, distintas políticas. ¿Usted cree que estamos en condiciones de aunar criterios y trabajar mancomunadamente en este sentido, si no es imposible? Yo creo que es la única manera de trabajar. Primero, me hubiera gustado en la presentación del decreto de emergencia a nivel provincial ver al ministro de Educación sentado entre uno de los ministerios involucrados en el tratamiento de la temática, porque yo creo que la única manera de lograr reducir los índices de violencia de género es a través de la educación, es formando y fortaleciendo a nuestros niños y adolescentes y jóvenes con una educación que priorice los métodos de resolver los conflictos sin violencia y que priorice la educación y la sensibilización y la prevención de la violencia de género. Por eso yo digo que para un trabajo sustentable y que logre desvincular a todo nuestro colectivo social de la violencia de género es necesario avanzar en políticas educativas y de capacitación. Por eso me parece que es un área que está faltando ahí, como también en lo que es la educación sexual integral, ¿no?, que es otra de los puntos débiles que tiene la educación en Salta, y que debe ser implementada en nuestra ciudad, porque la única manera de que una mujer pueda planificar su vida, pueda definir sobre su sexualidad, es justamente teniendo los conocimientos y las herramientas educativas necesarias para que pueda hacer frente a esos comportamientos de violencia, porque la verdad es que cuando la mujer no tiene la formación, la educación necesaria para hacer frente con herramientas sociales que le permitan defenderse y poder exigir sus derechos,
bueno, evidentemente está en una posición inferior, ¿no es cierto?, frente a la violencia de género. Doctora, ahora, diputada, ahora en todo este panorama que hoy tenemos, ¿qué hace la mujer que sufre una situación de violencia? ¿A dónde debe recurrir? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son las herramientas con las que cuenta, que es a lo que nosotros nos debemos en virtud de ser un medio de comunicación y llegar con la información? Bueno, primero te quiero decir que coincido con que ha faltado acá el ministro de Educación presente y anunciar medidas en esa dirección, ¿no? En el sentido de trabajar a nivel educativo, de trabajar sobre los niños, porque todos estos valores discriminatorios hacia la mujer se adoptan, se adquieren desde la infancia. Muchas veces son reproducidos por las mismas mujeres, así que a mí me parece importante lo que decía acá la concejal, coincido en que debería haber estado presente y espero que por lo menos más adelante, como se ha anunciado, porque se ha dicho que va a haber un plan que se va a elaborar con organizaciones no gubernamentales, se avance en este sentido y además se avance convocando también a la oposición, porque es un flagelo social que nos involucra a todos y me parece importante dar participación a todos, también si es que eso se quiere hacer o si el fenómeno se quiere abordar en forma real, ¿no? Y en cuanto a la mujer, en cuanto a qué puede ser la mujer golpeada o la mujer ¿a dónde recurrir? Víctima de violencia de género, bueno, esa es una de las cuestiones que ha sido reclamada acá por una jueza de la Corte Suprema, la doctora Hayton de Nolasco, diciendo que es necesario establecer, como se han hecho en otras provincias, como comisarias de la mujer, ¿no? Muchas veces la mujer que es víctima de violencia recurre a la policía. El que le toma la denuncia, muchas veces es un policía, que la convence, y eso se ha denunciado muchas veces, la convence de no hacer, por ejemplo, una denuncia, sino un tipo de exposición, ¿no? Que no tiene los mismos efectos de la denuncia, no se eleva, por ejemplo, al Poder Judicial. Así que me parece que faltan herramientas en ese sentido, ¿no? En habilitar espacios para que la mujer pueda ser atendida por personas capacitadas y en donde haya cierta confianza, un ámbito de confianza y de contención para que pueda estar más cómoda, ¿no es cierto? Ahora, la municipalidad sí tiene, digamos, lugares donde las mujeres pueden recurrir. ¿Cuáles son, concejal? Sí, la municipalidad viene trabajando hace 10 años en lo que es el área de la mujer. Está a cargo de la compañera Silvia Bardeñoy, que cuenta con un equipo muy formado de 17 profesionales que están íntegramente capacitados y calificados. El lugar es Arenales 1854, ahí está el área de la mujer. Yo invito a todas aquellas personas que están en situación de violencia a llegarse al área de la mujer porque se brinda una contención legal, contención psicológica, se está trabajando con una política de domicilio seguro, que es lo que anunció el intendente la semana pasada con la mesa de violencia de género, de prevención y abordaje de la violencia de género que se ha conformado en el municipio, que está integrada, es una mesa interáreas donde participa el Consejo Deliberante y que está integrada por todas las áreas, derechos humanos, el área de igualdad de género, el área de la mujer, el área de deportes, justamente con el objetivo de fortalecer las políticas municipales, teniendo en cuenta que el municipio llega en la fase educativa a todo lo que es la educación no formal. Tenemos la Escuela de Artes y Oficios, tenemos los terciarios de educación superior también a nuestro cargo, todas las escuelas deportivas, las escuelas de boxeo, bueno, realmente un conjunto multisectorial de organizaciones a las cuales podemos llegar desde el municipio para fortalecer la prevención y la concientización con herramientas valiosas para enfrentar este flagelo, que es lo que se está haciendo desde el municipio. Y el área de la mujer trabaja con tanta responsabilidad y firmeza, Mónica, que incluso ha sido la única área que fue convocada el año pasado cuando se hicieron los procedimientos sobre trata de personas
que se allanaron numerosos locales nocturnos en los cuales se detectó la trata de mujeres y se rescataron más de 28 víctimas de trata de personas en nuestra ciudad, fue la única área que fue invitada por el AFIP y por las organizaciones nacionales a participar de estos procedimientos para darle asistencia a las víctimas. Ahora, ustedes han trabajado muchísimo para llegar hasta esta instancia y en el lugar que les toca a cada una, usted como concejal y como diputada seguramente tendrán la misión de controlar y que cuando esto se haga ley efectivamente se cumpla. Irene Soler, diputada provincial, doctora Frida Fonseca, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Mónica. Nos despedimos deseándoles un excelente fin de semana que va a ser de milagro para aquellos que son creyentes y será hasta el próximo miércoles, si Dios quiere, en la ciudad capital y el jueves en San Ramón de la Nueva Orán. Hasta la próxima, si Dios quiere.